estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy 27 de abril continuamos escuchando, aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy tenemos por título Pecado por negligencia. Estamos leyendo 2 Samuel 11 del 1 al 13. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma, nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y al día siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Esta es una historia que hemos escuchado varias veces. Es cuando David se deja llevar por sus instintos y busca a esta mujer casada. Este versículo comienza diciendo habla sobre la continuación de lo que estaba pasando en esa época, porque dice al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Esto es un punto muy importante, porque justamente en los versículos pasados hemos visto cómo David tiene estas guerras con los pueblos que quisieron atacarlo, no con los hijos de Amón, que dice de que se juntaron con otros reyes para poder atacar a David, y que Dios lo respaldó. Pero en esta historia dice que después de que pasó eso, en esta época en que los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en el castillo, no en su castillo, y dice de que envió, ¿no?, a Joab para que dirija la batalla, ¿no? Entonces, esto para mí es importante porque David no estaba donde debía estar. Él tenía que estar con su ejército, porque dice que esta es la época en la que los reyes van. Y yo he visto
en el transcurso de la historia, en que se cuenta de la historia de David, que David siempre estaba en algún evento importante, siempre no estaba haciendo nada, sino que o estaba luchando contra alguien, o estaba apoyando a Saúl cuando estaba Saúl, estaba con Jonatán, estaban viendo una cosa, él estaba luchando por su vida también. Vemos cómo la vida de David siempre tenía un propósito, siempre tenía una razón. Y esta es la primera vez que veo de que simplemente David estaba haciendo nada, se levantó sin ningún objetivo existente, y dice que cuando estaba en eso vio a esta mujer y se dejó llevar por sus instintos, sabiendo que era una mujer casada, porque la Biblia dice de que fue a preguntar quién era y dijeron de que era mujer de Urías, que era parte de su ejército. Y esto es importante porque la Biblia nos enseña que estar sin hacer nada, estar simplemente viviendo día tras día sin ningún objetivo claro, sin ninguna actividad, sin nada, eso nos puede llevar a hacer cosas que no debemos hacer o estar en lugares que no debemos estar. Algo que en mi familia nosotros nos acostumbramos a hacer, ¿no? Era que nosotros no teníamos que estar de ociosos, ¿no? Nos decían en nuestra casa, ¿no? Tienes que estudiar, o tienes que trabajar, o tienes que estar aprendiendo algo, pero no puedes estar de ocioso, porque la ociosidad te lleva a otras cosas. Y vi muchas personas que simplemente no hacían nada, y eso los llevó de repente a malas amistades, a utilizar su tiempo en cosas que no debían hacer. Y eso es algo que justamente le pasó a David, porque él de repente, por el tiempo, por la costumbre que era dirigir, reinar, tomar el control, la autoridad, tal vez eso lo llevó a estar en una situación ya de repente no de estar atento a lo que pasaba, sino en una actitud pasiva, que eso lo llevó justamente a no ver qué era lo que estaba pasando, a no ver el peligro, a no ver lo que estaba frente a él, que era ir contra el corazón de Dios. Y dice la Biblia que él buscó de todas las formas ocultar el pecado, porque llamó a este siervo, ¿no? Y a Urías para que vaya con su esposa y se acueste con su esposa. Quería ocultar lo que él estaba haciendo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Urías se mostró un hombre tan fiel. Él, a pesar de tener el consentimiento del rey de ir a su casa y descansar, él dijo: no lo voy a hacer, porque ¿cómo voy a tener un tiempo de disfrutar cuando mi ejército, mi rey, mi autoridad está en la guerra? Y es que David no valoró la persona que tenía a su costado, no valoró la persona con la que trabajaba, con quien trabajaba. Nosotros debemos valorar a las personas que son fieles a nosotros, la fidelidad de los que nos rodean. Nosotros también debemos mostrar esa fidelidad a los demás. Este es un valor que no todos lo tienen, no todos lo tenemos. La fidelidad, el mantenerse firme a las convicciones, es algo que nosotros debemos aprender, que en este momento David lo perdió. Algo que hemos leído en la Biblia es que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, no porque David era un hombre perfecto, sino porque David reconocía la necesidad de Dios y volvía a él. Y eso es algo que no vemos en este momento, y es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros estamos buscando de Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros llevamos nuestro camino espiritual,
¿Por qué? Porque van a haber momentos en que tal vez la situación, tal vez la calma en nuestra vida nos puede llevar a una actitud pasiva, a una actitud de falta de atención, a una actitud de no ver lo que está a nuestro alrededor y de perder la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros. David se dejó llevar por sus pasiones y olvidó sus principios, olvidó lo que Dios le había permitido tener. Se olvidó cuál era su misión, cuál era su propósito en ese momento, y se olvidó de valorar a este hombre que Dios puso en su ejército para ayudarlo, para luchar con él, para pelear con él. Nosotros como esposas, como esposos, debemos valorar a la persona que Dios pone en nuestro camino, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de esa persona, con esa persona nosotros vamos a hacerle frente a lo que pase más adelante en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Gracias por tu bondad, gracias por lo que nos estás enseñando, Señor, cada día en nuestra vida. Ayúdanos a ser personas fieles, ayúdanos a no dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestra carne, sino a reconocer y a fortalecer lo que tu Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra les haya podido enseñar. Los invitamos a continuar aprendiendo y conociendo más acerca de la Biblia en nuestro tiempo con Dios de todos los días, ¿sí? Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Estar contigo